Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a implementar o vamos a crear un controlador sencillo de tal manera que podamos entender cómo funcionan los controladores en Laravel 5.5. Entonces para esto vamos hacia nuestro proyecto, el que hemos creado al inicio de todos estos videos que hemos venido realizando. Y los controladores básicamente están guardados dentro de la carpeta app, dentro de la carpeta http y dentro de la carpeta que dice controllers. Aquí se encuentran guardados todos los controladores y se van a crear todos los controladores que tenga nuestra aplicación. Tenemos un controlador de muestra y pues para ver cómo funciona vamos a crear uno nuevo para nosotros. Entonces vamos a irnos hacia controllers, dentro de la carpeta controllers, y vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar ejemplo controller.php. Entonces, como acá tenemos ya un controlador creado por defecto con el framework al momento de instalarlo, entonces lo que vamos a hacer es a copiar todo este código y lo vamos a pasar hacia nuestro nuevo archivo. En nuestro nuevo archivo lo que vamos a hacer es a eliminar esta parte que está dentro de la clase, y también le vamos a cambiar al nombre de la clase, que se va a llamar igual que el nombre del archivo, que sería ejemplo controller. Pues básicamente un controlador es una clase en PHP, una clase que hereda de una clase padre que se llama base controller. Asimismo, en la parte de acá arriba tenemos algunos archivos que usa y que se encuentran en otros directorios y los hace referencia aquí en el controlador. Entonces lo que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a crear eh, un controlador que nos responda hacia una petición que vamos a hacer desde el navegador. Entonces cuando yo vaya a la raíz, voy a querer que no me presente lo que me estaba presentando anteriormente eh, en el proyecto, que era la pantalla de bienvenida o la vista de bienvenida del proyecto, sino que lo que voy a hacer ahora es que cuando yo vaya a la raíz me retorne una cadena de texto. Entonces para esto voy a implementar dentro de el controlador un método que se va a llamar mostrar cadena. Entonces le ponemos public function y le vamos a dar de nombre mostrar cadena, y le vamos a decir que nos retorne un mensaje. Este mensaje va a decir muestra una cadena desde el controlador ejemplo controller, y su método mostrar cadena. Bien, entonces ya tenemos creado nuestro controlador y tenemos creado el método que va a responder a esa petición. Lo que nos queda ahora es ir hacia la ruta para decirle que cuando haya una petición hacia la raíz del proyecto nos reenvíe para que este controlador y específicamente este método es el que resuelva esa petición. Entonces para eso vamos a ir hacia la carpeta routes y vamos a abrir nuestro archivo web.php. Entonces aquí tenemos la ruta que por defecto nos trae el framework. Lo que vamos a hacer es a borrar la función anónima que está como segundo parámetro. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle el controlador que quiero que me responda a la petición. Esto lo ponemos dentro de comillas simples, y lo que vamos a poner es el nombre del controlador, que es ejemplo controller, y le vamos a poner un signo de arroba, y después tenemos que decirle qué método quiero que me responda o qué método me va a responder a la petición que yo necesito. En este caso, el método que quiero que responda a esa petición va a ser mostrar cadena. Entonces lo que voy a hacer es a copiar el nombre del método y lo voy a poner acá. Entonces ahora, si es que yo voy hacia al navegador, hacia el proyecto, y lo refresco, pues debería mostrarme lo que me va a retornar el método que implementa el ejemplo controller. Entonces si nos vamos al proyecto, esta es la vista que nos muestra o que nos mostraba en un principio el proyecto, que es la vista por defecto que tiene Laravel
al instalar el framework, pero si ahora actualizo, puedo ver que me retorna la cadena que había puesto en el método mostrar cadena del controlador que creamos. Entonces básicamente es cómo funcionan los controladores en Laravel. Aquí yo puedo seguir creando métodos de acuerdo a lo que yo necesite resolver. Y en el caso que quisiera que al hacer una petición desde el lado del navegador se resuelva con un método en específico, tengo que irlo declarando en el archivo web.php. Tengo que ir declarando los métodos que quiero que respondan a X petición. Hasta ahora lo que hemos hecho es devolver una simple cadena al navegador, pero ¿qué tal si lo que quisiéramos es hacer una suma? Es decir, que cuando se vaya a la raíz del proyecto no me muestre un método mostrar cadena, sino más bien quisiera que se le pase dos números y me haga una suma. Entonces, eso es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es nuevamente crear un nuevo método que implemente esa funcionalidad y le vamos a llamar suma. En este caso, como voy a recibir dos números para sumarlos, entonces tengo que declararlos previamente en el método, los cuales voy a llamar num1 y num2. Posteriormente voy a hacer un return y le voy a poner un texto que diga la suma es, y posteriormente voy a sumar los dos números. Y le digo que num1 se sume a num2. Entonces aquí ya tengo implementada la funcionalidad. Lo que voy a hacer ahora es decirle al archivo web.php que cuando vaya a la raíz me pase dos números y se vaya al controlador ejemplo controller y al método suma para que implemente, que es el que tiene implementada esa funcionalidad. Entonces, para eso voy a cambiarle, ya no le voy a decir que vaya al método mostrar cadena, sino al método suma. Y aquí le voy a decir que van a venir dos parámetros desde la raíz. Entonces, le voy a poner que sea 1 y luego le voy a poner que sea 2. Si ahora nuevamente yo voy hacia el proyecto, si le doy ahorita, le actualizo, pues me va a decir que no encuentra esa ruta. Y lo que voy a hacer es pasarle dos valores, que es un 8 y un 9. Y aquí está la respuesta hacia esta petición que le implementa el controlador suma. Y me dice la suma es 17. Pues básicamente esa es la forma como trabajan los controladores. Y pues en el siguiente video vamos a ver un poco más complejo los controladores. Vamos a ver a utilizar vistas, vamos a ver otra forma de crear controladores, no como lo hicimos ahora, de tal manera que podamos ver el potencial del framework y cómo nos ayuda y cómo nos facilita la programación.